quería agradecer al Banco Central de Chile la invitación para estar aquí hoy. The title of my presentation El título de mi presentación intenta también descifrar sus espíritus y abrirlos a las maravillas de la información y la estadística. Un tema sumamente importante para un banco central y por cierto que también para el Banco de Portugal. Ayer por la mañana estuve en el Museo de Arte Precolombino y fue muy interesante ver lo importante que ya era en la era precolombina en esta región, la forma en que se trataba la información. De hecho, se registraba en textiles de un modo sumamente inventivo de transportar la información por el territorio con mensajes sumamente detallados y claros, utilizando colores y todo tipo de cosas disponible en ese minuto, a fin de transportar la información a lo largo del tiempo, a lo largo del espacio, distintas regiones. Por lo tanto, esto será un gran desafío para la gente en nuestra sociedad. Y por lo tanto debemos pensar en esto, sobre esto, con un buen espíritu, asumiendo los desafíos, utilizando cada vez más información, nuevas tecnologías y que vienen con cosas que a veces no sabemos exactamente cómo lidiar con ellas, como la seguridad, la protección de los datos personales. Pero la historia de la humanidad probablemente sea precisamente de cómo lidiar con los datos y la información, y debemos continuar con esa historia. Yo decía que no habrán buenas políticas si no tenemos buenos datos y un poco de buen análisis económico en nuestro caso. Por lo tanto, los buenos datos va de la mano con buenas políticas. Por lo tanto, debemos ocuparnos de lo básico, y eso es precisamente información. En el Banco de Portugal nos gusta ver cómo un banco central crecientemente productor de datos, toneladas de datos. Más adelante les contaré acerca de algunas nuevas características de lo que estamos haciendo en el banco en el siguiente panel. Pero los datos son una parte integral de la vida del Banco de Portugal. Y luego, al final de mi presentación, intentaré, en forma no tan técnica como las presentaciones de ayer y las demás de hoy, sino que voy a hablar acerca de la importancia de los datos para asegurar la transición en la economía y los desafíos de la inteligencia artificial para todos. Entonces, los buenos datos son un prerequisito para las buenas políticas. En mi vida como tomador de decisiones, muchísimas veces me enfrenté con la importancia de tener buena información. A veces incluso destruyendo un poco este enfoque ideológico que a veces asumimos, no incorporando un buen análisis económico al proceso de toma de decisiones. Y voy a compartir con ustedes brevemente uno de estos ejemplos. Estaba precisamente lidiando con el problema de ajuste en Portugal y ya estábamos explorando los datos de la seguridad social, los registros individuales. Todos los meses en el Banco de Portugal tenemos la información de las remuneraciones pagadas a más de 4 millones de portugueses.
empleados asalariados. Y estaba este debate acerca de si qué sería suficiente o cuánto sería suficiente en cuanto a ajuste para el Portugal. Ese es un tema muy importante a fin de diseñar las políticas del mercado laboral. Y en algún minuto me mostraron un gráfico en donde básicamente no había evidencia, casi cero ejemplos de reducciones nominales de la remuneración en Portugal. Y esta cifra contradecía toda la evidencia de que estábamos reuniendo en el Banco de Portugal con los registros de Seguridad Social. Entonces yo fui y pedí el archivo Excel, sí, con el gráfico, para ver cómo se comparaba unos datos con los otros del banco. Y llegué a la conclusión de que la persona que había construido el gráfico había borrado todo lo que estaba por debajo de cero, mostrando un gráfico que tenía solamente aumentos de remuneraciones sin ninguna reducción. De hecho, estos bins omitidos representaban un 25% de la distribución. O sea, era una censura significativa de los datos. Por lo tanto, debemos ser sumamente cautelosos en cuanto a la forma con la que lidiamos con los datos. Los datos son sumamente potentes. Las revisiones de los datos son equivalentes a la credibilidad de quienes deben enfrentar a los ciudadanos explicando las decisiones, y a veces eso es muy difícil. Por lo tanto, los buenos datos tratados cuidadosamente e incluso mucho afecto es fundamental a fin de avanzar en nuestras tareas en los bancos centrales. Y aquí hay una cita, no la voy a leer, pero es una declaración sumamente potente en este sentido. Por lo tanto, el Banco de Portugal, de hecho, está utilizando los datos como un activo para nuestro día a día. Y esto va desde la política monetaria, la revisión y la investigación, por supuesto, que es una área muy importante en donde utilizamos datos, pero sí tenemos un departamento de estadística muy fuerte y que nos ayuda a reunir todos los datos y devolviéndole valor a la sociedad. Por lo tanto, los datos pasan por toda la organización. Uno de los temas claves que pudimos desarrollar, y esto es algo que siempre se está mejorando, es el compartir datos en el Banco de Portugal. Por lo tanto, alejándonos de esta idea de los silos en que los datos son de propiedad y una vez que un departamento o una unidad del banco utiliza un conjunto de datos específico, se considera exclusivo de esa área. Desarrollamos programas bastante ambiciosos para la gestión integrada de los datos y mediante el cual pudimos darle a todo el banco, literalmente todo el banco, la posibilidad de utilizar datos compilados en el Data Warehouse. Esto es sumamente importante para que el uso de los datos sea más usual y ampliamente utilizado en el banco. Para que esto sea posible, necesitamos también darle a las personas, enseñarle a las personas cómo utilizar este tipo de datos y esta arquitectura de datos. Esto requiere laboratorios. Nosotros tenemos una unidad centralizada en el banco que comparte esta información y que proporciona también
asistencia a las personas para que puedan trabajar con los datos. Es bastante importante que todo el mundo use exactamente los mismos datos y que todo el mundo comprenda las operaciones que tenemos que hacer y realizar para que los datos sean utilizables, porque al final del día necesitamos una sola definición del crédito, una sola definición de salarios, una sola definición de inflación, por supuesto, porque de lo contrario se produce una cacofonía en el banco entre las comunicaciones y hace imposible comunicarse. Esto es algo en lo que hemos estado insistiendo y es todavía una tarea en curso que, créanme, nunca acaba. Para mejorar la calidad de la utilización de los datos, tenemos que mejorar las habilidades respecto de los datos entre nuestro personal. Ya he mencionado un poco esto. Hemos creado lo que llamamos la Academia BDP, que es una escuela de ciencia de datos. Muchos de nuestros empleados cada año hacen esta experiencia de aprendizaje que propaga el conocimiento más innovador y actualizado. Siempre hay nuevos desafíos. Desde el periodo precolombino, como comentaba al principio con ustedes, los microdatos hoy día son lo que prevalece y se van volviendo más granulares, más utilizables y siempre tendemos a comenzar la trayectoria de los datos lo más posible a partir de microdatos. Por supuesto, esto requiere de conocimientos nuevos, de técnicas nuevas, porque con frecuencia las nuevas fuentes de datos muy grandes llegan al banco y siempre y muy regularmente tenemos que aumentar nuestra lista de conjuntos de datos disponibles. Esto llevó al banco al mundo de Big Data, cuando hay una participación mayor en el proyecto que tenemos con el Departamento de Informática. A veces estos conjuntos de datos muy grandes están muy bien estructurados, otras veces realmente no están tan bien estructurados, así que requerimos cada vez más acudir a las ciencias de datos y analizar y explorar este paisaje de datos que a veces es muy difícil. Frecuentemente, como decía al principio, la seguridad y la privacidad pasan a ser una preocupación importante. Tenemos que poner esto muy alto en nuestra agenda, la seguridad y la privacidad, también para asegurar que otras instituciones que también generan los datos estén dispuestas a compartirlos con nosotros. Yo diría hasta ahora vamos bien, no hemos tenido incidentes de seguridad, de seguridad o de privacidad en los últimos años, pero tenemos que mantener esto muy alto en las primeras líneas de nuestra agenda. El mundo se desarrolla rápido y la inteligencia artificial y analítica avanzada para los bancos centrales son un desafío. Son un desafío porque generan, por ejemplo, esta idea de falta de confianza. Las personas, considerando que esta información se está exponiendo a demasiadas personas con demasiados pocos pesos y contrapesos, pero también genera muchas oportunidades para nosotros, ciertamente para facilitar la toma de decisiones. La inteligencia artificial, yo no soy experto en inteligencia artificial,
Así que titubeo en cuán profundamente entrar en eso, pero la inteligencia artificial tiene algoritmos. Estos algoritmos buscan un paisaje, un panorama de datos casi infinitos. Y los algoritmos necesitan ciertas orientaciones, necesitan una función objetivo. Y eso, ahí es precisamente donde creo que tenemos que invertir más para ser capaces de controlar la forma en que operan estos algoritmos sobre la información que les pedimos, donde les pedimos buscar. Porque si no hacemos eso desde la partida, no vamos a ser capaces de poner en importancia las soluciones, ver lo que nos está diciendo y perderemos control de estas tecnologías y eso sí que es un problema. Pero de nuevo, los algoritmos ya existían. Si ustedes van al museo de ayer, eso me impactó mucho el museo de ayer, créanme que visité ayer. Ven los textiles que se producían hace 4.000, 5.000 años atrás, con cada detalle, la información que de acuerdo a los expertos está registrada en bolsillos que supuestamente o bolsas que se suponía que acarreaban granos simples, pero la cantidad de información que registraban en esos textiles y la cantidad de trabajo que hay en eso, la verdad, no nos podemos quejar porque tenemos las tecnologías, simplemente tenemos que aprender cómo utilizarlas. Y por supuesto los bancos centrales, y siempre en los bancos centrales tenemos la tentación de vernos en la parte más alta de los talentos de la sociedad, y esto es muy bueno para nosotros, pero también tenemos que aprender cómo gestionar mejor este talento y cómo crear más análisis más rápidos y eficientes, más eficientes, y también cómo analizar un volumen que crece muy rápido de datos. En el Banco de Portugal hemos estado incorporando esto en nuestras operaciones a diversos niveles. Hemos estado intentando construir esta inteligencia artificial y la analítica avanzada. Yo les decía, tenemos casos de uso de negocios, el enfoque bottom-up, de abajo hacia arriba, la unidad del banco que genera soluciones creativas utilizando lo que yo llamo marcos de inteligencia artificial responsables. Y estos marcos responsables para mí, como en la gerencia como gobernador del banco, es que realmente tenemos que comprender qué es lo que está ocurriendo por detrás de los algoritmos IA. Promover una cultura de los datos, esto es esencial. Ya les mencionaba varias veces este punto, pero solo les quiero mostrar algunos ejemplos donde ya hoy se usa en el banco, en las diferentes áreas del banco. La plataforma de IA en estadísticas, tenemos conjuntos de datos muy grandes, millones y millones y millones de observaciones que detectar anomalías en los informes es fundamental, y tenemos un registro central, un registro de créditos central con información sobre todos los créditos de todo el sector bancario. Es un conjunto de datos muy pesado. Los errores allí le pueden generar a las personas una nota, un apunte en este registro de datos que hace que sea imposible para estas personas obtener nuevos créditos. Por lo tanto, un error es muy costoso. Detectar los errores es muy importante y estamos usando IA para que nos apoye en eso.
también en la supervisión en sus diferentes niveles, pasando por los contratos, las plantillas de contratos de crédito, que son más fáciles de validar utilizando estas técnicas. También las numerosas quejas que referimos del público, se requiere tratarlos rápido y más rápido y con precisión. La división de mercados también ha desarrollado a través de la inteligencia artificial un marco de análisis de los medios de comunicación que dan innumerables informaciones y páginas web para percibir el sentimiento del mercado. Ha sido todo un camino para nosotros en el Banco de Portugal utilizar esa plataforma de inteligencia artificial. Para concluir, después tendremos 5 minutos para interactuar, pero esta idea de la importancia de los datos para asegurar una transición a una economía baja en carbono. Les muestro estas diapositivas para decir la importancia de obtener los datos primero. Es bastante importante para el proceso de toma de decisiones a diferentes niveles de los bancos centrales. Ocurre que nos enfrentamos a este desafío del cambio climático. Entonces es fundamental que obtengamos datos correctos. Si no tenemos buenos datos, entonces será imposible comunicarle a las personas, en primer lugar, cuáles son los compromisos que necesitamos, cuáles son las implicancias para el balance de los bancos, para la estabilidad financiera, pero más importante todavía, mostrar progreso, avances. Si no mostramos avances en este terreno, corremos el riesgo que se produzca una fatiga de parte de todos los actores. Es muy importante esto para todos nosotros. Si vamos a Google y tratamos de ver series de salarios para diferentes países y los salarios son una parte central de nuestra experiencia en el mercado laboral, va a costarles obtener series de salarios totalmente comparables. Los salarios no son algo raro, algo curioso, sino que es lo que se paga por nuestro esfuerzo todos los días. Y en economía hemos estado trabajando con los salarios por muchos años y de todas maneras, si uno va a la web y trata de obtener series de salarios que sean comparables entre jurisdicciones, no las van a encontrar muy fácilmente, créanme. Entonces, imagínense cosas como el cambio climático ahora. El ruido que hay en torno a nosotros en cuanto a la información respecto de estos temas. Quienes niegan que aparecen en nuestros intercambios por una falta de datos adecuados. Esto es un tema muy importante y los bancos centrales, con todo el conocimiento y la experiencia que tienen los bancos centrales en el trabajo con los datos, tienen que ofrecer un aporte muy fuerte de tal manera de tener información confiable, granular, comparable y relevante con respecto al cambio climático. Es un problema mundial, global, de modo que la cooperación global es absolutamente fundamental. Ya hemos creado algunos mecanismos para trabajar en esto, en el Banco de Pagos Internacionales, en
la red para el enverdecimiento del sistema financiero, que es una red de bancos centrales que está creciendo en importancia, pero cruzar los puentes, cerrar las brechas de los datos sigue siendo nuestra tarea más crucial e importante, y realmente tenemos que aunar todos nuestros recursos para alcanzar este propósito. Por cierto, que tener proveedores privados trabajando junto con las fuentes públicas, las instituciones supervisadas, son un aspecto clave, porque tienen muchísimo que ver con lo que está pasando en la economía. No se pueden escatimar los esfuerzos. Y esto voy a saltarlo debido a los 4 minutos que me quedan para hablarles. Bueno, estoy disponible para cualquier otra información que requieran. Muchas gracias. Questions you may have. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muchas gracias por su presentación. Muy interesante oír de la experiencia de otros bancos, y pareciera que el Banco de Portugal está bastante avanzado en el uso de la inteligencia artificial, que es muy interesante. También me interesó la plataforma de inteligencia artificial que mencionó, el análisis que están haciendo dentro del banco. ¿Esto es algo que fue desarrollado internamente o fueron proveedores externos contratados por el banco para este propósito? Bueno, un poco ambos, porque como les dije, intentamos desarrollar estas experiencias con la perspectiva de hub, bien moderno, porque mi interpretación y mi recomendación es siempre que debemos mantenernos en control de lo que vemos después de que opera el algoritmo. Y para que esto sea así, realmente necesitan tener un enfoque muy de los pies en la tierra. Por supuesto que las metodologías y esta plataforma, que en realidad no es que sea una plataforma uniforme en el sentido de que opera en distintas áreas del banco, pero sí utilizamos recursos externos para lograr esto. Y una vez más, la clave es tener un enfoque muy claro de complementación. A mi modo de ver, aunque esto enlentece el proceso un poco, igual es mejor mantenerse en control más que saltar al vacío con una externalización de los temas, y se corre el riesgo de perder control del proceso. Entonces es un poco de ambas. Muchas gracias, Mario, por esta presentación tan interesante. Mencionó que los microdatos son de mainstream en su institución. ¿Podría elaborar un poco más acerca del tipo de microdatos que están utilizando? Obviamente podrían tener microdatos de su función específica, pero también seguridad social. ¿Cómo tienen acceso a los microdatos de otras organizaciones en el país? ¿Y cómo se establece eso? Sí, es una larga tradición en el banco, y esto por supuesto que también ayuda a obtener nuevas fuentes de datos. No sé si es que tenga la lista completa en este minuto en mi cabeza, pero porque a menudo agregamos nuevos datos a la lista, pero van desde el registro
crediticio central. Es un conjunto de datos sumamente importante en términos de los créditos otorgados. Todo el crédito colocado por el sector financiero. Y luego tenemos información individual, empresa por empresa, trabajador por trabajador en cuanto a la seguridad social mensual. Y podemos rastrear la experiencia laboral de los trabajadores mientras pasan de una empresa a otra, de esa empresa al seguro de desempleo, luego volviendo a estar ocupados sin tener apoyo, con apoyo, eventualmente su retiro y pensión. Los datos están disponibles con lujo de detalles y luego tenemos los datos de las empresas en Portugal uno a uno, con la identificación de los compradores, los vendedores y también información de toda la actividad económica en el país. Y ya hace bastante tiempo que tenemos un gran conjunto de datos generado en Portugal a inicio del siglo. Toda la información para los más de 300.000 empresas que existen en Portugal, los balances de las empresas, los resultados, las condiciones financieras, si es un conjunto de datos manual, es muy importante para el Instituto Nacional de Estadística poder calcular estas cuentas, y hubo una gran mejora en la calidad de estos datos, y también es el Banco de Portugal, la unidad del Departamento de Estadística, que gestiona estos grandes conjuntos de datos o datasets. Por lo tanto, es mucho. Y si no abordamos esto con mucha cautela, la idea del Big Brother se acerca. Por lo tanto, debemos ser muy responsables y muy exigentes en cuanto a cómo se maneja esta información en el banco. Sí, y por supuesto que no estoy mencionando otros microdatos que tenemos en el banco. Por lo tanto, el enfoque es siempre empezar con lo micro y luego ir construyendo a nivel agregado con contribuciones, medidas de desigualdad que de tanto en tanto lo vemos en nuestro análisis económico. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Muchas gracias, gobernador, por su excelente presentación, muy completa. En Chile acabamos de aprobar una nueva ley para la protección de datos personales de las personas. Y en su opinión, ¿cuáles serían los principales beneficios o ganancias con la implementación de la protección de los datos en una organización para los procesos y la toma de decisiones a nivel día a día? Bueno, es fundamental respetar y preocuparse de la seguridad y la identificación de los datos personales, porque si hubiera una violación en alguno de estos dominios, podría arruinar su reputación en cuanto al manejo de los datos y se podría retroceder 2 o 3 décadas en ese esfuerzo. Por lo tanto, yo creo que las leyes que se han aprobado en Europa, tenemos el mismo tipo de leyes allá. A veces pueden ser molestos en términos de que dificultan y enlentecen el proceso, pero son fundamentales. Es fundamental proteger la
identificación de los individuos representados en estos conjuntos de datos, porque el impacto negativo que podría tener de no hacerlo podría ser bastante negativo para nosotros. Por lo tanto, tenemos las técnicas, sí, de hecho, para incluso compartir información a nivel muy granular, sin arriesgar la identificación de las personas individuales. Por lo tanto, yo creo que hay que invertir en esto y hay que proteger los datos. De las varianzas del Internet, ahora las vaguedades del Internet que podrían ser muy perjudiciales. Bien, muchísimas gracias.